Señor le bendiga, hermanos, que bendición estar en esta clase número 7 y vamos a estar viendo en esta oportunidad la expansión católica romana. Entre los años 325 y 451 se pusieron los fundamentos del control papal de la Iglesia Católica. Las pretensiones romanas recibieron un tono escritural mediante el pretendido primado de Pedro y la pretendida sucesión apostólica a través del obispo romano. El periodo desde 451 a 1050 fue de confusión y violencia, pero el mismo momento histórico que trajo la crisis del cristianismo romano, las invasiones bárbaras, también proveyó la oportunidad para que el papado extendiera sus pretensiones hasta incluir la autoridad sobre los poderes seculares y hasta ampliar los límites geográficos del control papal. Mientras el obispo León I de Roma, que estuvo allí del año 440 hasta el año 461, conseguía que le reconociera algunas de sus pretensiones el Concilio de Caledonia en el año 451, estaban teniendo lugar grandes migraciones raciales. Durante el siglo II había sido necesario que el gobierno romano mantuviera grandes guarniciones a través de Europa Central para impedir que las tribus germanas se volcaran sobre el Imperio Romano. Mientras que otras tribus bogaban por el sur y el oeste de las amplias estepas de lo que ahora es Rusia, se puso más presión sobre las tribus en frente de las guarniciones romanas para impedirle entrar al imperio. A través de los siglos III y IV de la era cristiana, los gobernadores romanos pelearon continuamente para contener la invasión de las diversas tribus conocidas como godos, visigodos, es decir, godos del occidente, ostrogodos, godos del oriente, vándalos, francos, borgoñes, lombardos, etc. O sea, todas tribus bárbaras. Estas tribus empezaron a penetrar durante el siglo IV. La fecha cuando los ostrogodos vencieron finalmente a Roma usualmente se considera en el año 476, pero Roma ya había caído en el año 410 ante Alarico el Godo. También posteriormente a esto cayó ante Atila en el año 452 y Geserico en el año 445. Ellos fueron sometidos solamente por la sagacidad del Papa León I. Algunas de estas tribus ya eran cristianas nominales, nada más de puro nombre. Ulfilas y su movimiento habían alcanzado muchas de ellas con el cristianismo arriano. Cuando estas tribus germánicas invadieron el antiguo imperio romano, es cierto que ellas derrumbaron la antigua civilización greco-romana. Sin embargo, también es cierto que proveyeron una oportunidad para que la Iglesia Católica Romana moldeara una nueva civilización y se elevara por medio de ella. Estas tribus no destruían y mataban conforme avanzaban en el territorio romano. Más bien, adoptaban cualquier elemento de la antigua cultura que les atraía y se casaban con los pobladores de distintas razas. Por estos factores, el poder del sistema católico romano no fue dañado permanentemente por la invasión. Así se obtuvieron beneficios perdurables, cuando menos, y se pueden resaltar al menos 5 de estos beneficios. El primer beneficio del cual podemos hablar es que las tribus germánicas proveyeron nuevos y numerosos sujetos para el gobierno católico romano. Ellos se atemorizaban con los hermosos y solemnes servicios de las iglesias ortodoxas y se encantaban con el sistema sacramental mágico que proveía para todas sus necesidades. Los cristianos arrianos de las tribus eran inexpertos en asuntos doctrinales y no era difícil ganarlos a todos para el criterio ortodoxo de la persona del Señor Jesucristo. Lo segundo es que las tribus dieron la oportunidad de ampliar y asegurar la maquinaria de la iglesia romana. Se establecieron nuevas iglesias, se prepararon nuevos sacerdotes y se prohibieron nuevos catecismos. Los incultos hermanos no trajeron problemas doctrinales nuevos que complicaran esta gran expansión. Lo tercero es que las tribus germánicas eran gobernantes de los dominios que habían conquistado, pero se convirtieron en súbditos del entrenamiento religioso del sistema romano. Esto significaba que la jerarquía romana muy pronto obtendría gran prestigio y extensa influencia. Además, le dio la razón al punto de vista sugerido en La Ciudad de Dios, el libro del cual hablamos, de Agustín,
que la ciudad celestial era superior a la secular y que algún día vendría a ser la dominante. En número 4 podemos decir que el mundo occidental fue privado de la influencia del emperador romano en Constantinopla. Excepto por un breve periodo, la entrada de las tribus germánicas hizo imposible que el emperador ejerciera poder secular o eclesiástico sobre la iglesia romana. Ante la invasión, el emperador todavía se consideraba obispo sobre los obispos y con su ejército había mantenido amagado al mundo occidental. Sin embargo, con la barrera bárbara rodeando el occidente, el emperador se vio impotente para interferir. Y lo último, número 5, al ganar a estos bárbaros al reconocimiento de la soberanía espiritual de la Iglesia romana, fue un golpe de muerte para las ambiciones de cualquier otro obispo occidental y además le trajo a la Iglesia territorios y protección militar. Y ahora hablando sobre el monasticismo en Occidente, las invasiones bárbaras probablemente dieron impulso al ideal monástico en el Occidente. Se recordará que en el Oriente Antonio y Pacomio habían empezado la vida ermitaña y la organización cenobítica. En el Occidente, el movimiento creció más lentamente, pero llegó a tener más influencia. El ejemplo del Oriente indudablemente ofreció un incentivo a los líderes occidentales para hacer hincapié en la vida ascética. Hombres como Atanasio, Jerónimo, Ambrosio, Agustín de Hipona, Martín de Tours y Eusebio de Vercelli se esforzaron por convencer a muchos de la virtud superior de perder sus vidas monásticamente para salvarla. Es decir, irse a un monasterio, quedarse ahí por mucho tiempo, salir del mundo para salvar su vida. El cese de persecución por el gobierno también contribuyó a popularizar el movimiento monástico. El martirio era ahora raramente posible. Los medios más rigurosos de autocastigo y sufrimiento por Cristo venían ahora mediante el monasticismo. El triunfo del partido laxo sobre el partido estricto al tratar con los que habían sido infieles a Cristo hizo que muchos miraran con desdén los medios regulares de adoración y servicio y se fueran a las cuevas o al aislamiento monástico. Algunos consideraban las invasiones germanas como la ira de Dios sobre el cristianismo por dejar su pureza y su pasión primitiva y determinaron huir por su seguridad al riguroso movimiento que se estaba desarrollando en el occidente. A pesar de eso, otros estaban desalentados por las corrupciones paganas que eran introducidas en el pensamiento y en la práctica de las iglesias. Otro grupo deploraba el formalismo en la adoración que ahora caracterizaba al cristianismo occidental y buscaba en el monasticismo una comunión más personal con Dios. Estos y otros factores ayudan a explicar el crecimiento del movimiento en Occidente. Históricamente, el movimiento occidental modificó el carácter del monasticismo. Aunque el monasticismo había sido originalmente un movimiento de laicos, este monasticismo occidental hizo sacerdotes a todos los que tomaban los votos monásticos. Aún más, el movimiento occidental exageró el monasticismo como un instrumento para impulsar el mismo sistema eclesiástico, contra el que era en parte una protesta. Los monjes se convirtieron en los misioneros y soldados de avanzada del cristianismo. De hecho, las órdenes monásticas han estado al frente de cada victoria obtenida por la Iglesia romana desde la Edad Media. El nombre sobresaliente del monasticismo occidental fue el de Benito de Nursia. Alrededor del año 500, Benito se convirtió en ermitaño y en el año 529 fundó un monasterio en Monte Cassino, al sur de Roma. Su sistema hacía hincapié en la adoración, el trabajo manual y el estudio. En menos de 300 años, los monasterios que seguían esta regla cubrieron el continente europeo. Más que cualquier otro hombre, Benito fue responsable de vaciar el movimiento monástico en moldes de líneas prácticas y de reconciliar sus ideales con los de la Iglesia. La reforma monástica más importante ocurrió al principio del siglo X. El duque Guillermo de Aquitania sufragó los gastos para la fundación de un nuevo monasterio en Cluny, al este de Francia, en el año 910. En un esfuerzo por librar este monasterio de las corrupciones que habían entrado en muchos otros lugares por causa del gobierno secular y la interferencia eclesiástica, Guillermo estipuló que esta casa procurará inmediatamente la protección del Papa. Hasta aquí, bajo el sistema benedictino, los diversos monasterios eran controlados por el obispo en cuya diócesis estaban situados. Ahora empezaba un nuevo tipo de monasticismo, cuyo
como un movimiento de reforma que traía a la institución a una lealtad y obediencia directa al Papa. La regla de este monasterio era la de Benito, interpretada estrictamente. Este tipo de reformas en sus populares se extendió rápidamente. Un cambio en el siguiente siglo transformó aún más el nuevo tipo de monasticismo. Los abades de Cluny empezaron a asumir jurisdicción sobre los nuevos monasterios fundados por seguidores clunicenses y también sobre los que abrazaban la reforma siguiendo los principios de Cluny. Consecuentemente, el abad de Cluny se convirtió en cabeza de una amplia red de monasterios cuyo objetivo él podía dictar y cuyos abades él podía nombrar. Tal organización, cuya cabeza debía lealtad inmediata al Papa, fue de gran influencia para socavar la autoridad secular y episcopal opuesta al papado. Y hablando ya de una expansión misionera, Roma no fomentó las misiones en ningún grado, sino apenas hasta el siglo VI. Ya se ha hecho referencia a las obras de Ulfilas en el siglo IV bajo los auspicios del cristianismo oriental. El obispo Martín de Tours atacó vigorosamente el paganismo en su región durante el siglo IV. La obra misionera había sido llevada hasta las Islas Británicas. Un escocés llamado Patricio, cuyo cristianismo no era del tipo católico romano, evangelizó Irlanda en la primera parte del siglo V. Y un irlandés llamado Columba predicó ampliamente en Escocia en la última parte del mismo siglo. Otro irlandés, columbano, en el año 543 al 615, empezó a predicar en el sur de Alemania, pero se desvió a Francia, de aquí otra vez a Alemania, Suiza y finalmente a Italia, donde murió. La obra de estos misioneros, aunque no bajo la dirección de Roma, preparó el camino para la dominación católica romana. En el año 596, de acuerdo con la dirección del Papa Gregorio I, del año 590 al 604, un monje benedictino llamado Agustín y 40 compañeros fueron todos ellos a Inglaterra como misioneros. Después de una lucha con el diferente tipo de cristianismo de Irlanda y Escocia que ya estaba allí, el tipo católico romano de organización y adoración prevaleció. En el sínodo de Whitby, en el año 664, se decretó que el cristianismo romano fuera practicado en toda Inglaterra. El antiguo tipo de cristianismo se dispersó. De Inglaterra, los misioneros católicos romanos se pasaron al continente. Ulfrido, un monje benedictino que había sido muy influyente en el establecimiento del cristianismo romano en Inglaterra, empezó la obra misionera en lo que ahora es Holanda, alrededor del año 678. Fue seguido allí por Wilbrordo, cerca del año 690. El más grande misionero católico romano de Inglaterra fue Bonifacio. Durante la primera mitad del siglo VIII, Bonifacio trabajó incansablemente en Europa noroccidental para atraer bajo la autoridad católica romana a las iglesias existentes y para ganar a los paganos. Otros misioneros católicos romanos abrieron camino en el norte y el este. A principios del siglo IX, Anscario llegó a Dinamarca y también a Suecia. Cirilo y Metodio, enviados por la iglesia griega, pero cambiados voluntariamente a la iglesia romana, trabajaron ampliamente en los Balcanes en el mismo siglo. Como resultado de esta actividad misionera, la Iglesia Católica Romana trajo vastas áreas de población bajo su tutela, inculcando en ellas una lealtad que no conocía rivales eclesiásticos. Hablando también sobre la ayuda militar y política, a la larga las invasiones bárbaras de Occidente trajeron nuevos e importantes aliados a la Iglesia Católica Romana. Es cierto que por un periodo las diversas tribus merodeadoras causaron considerables problemas, peleando unas con otras y con los romanos, pero con habilidad y oposición armada, los papas de Roma pudieron mantener una apariencia de orden durante la muerte de una cultura y la formación de otra. Como gobernadores seculares de la ciudad de Roma, ellos ganaron prestigio y poder. Muchos de los bárbaros fueron ganados rápidamente. Cuando Clodoveo, el gran jefe franco, decidió echar su suerte con el dios cristiano en los últimos años del siglo V, todo su ejército hizo la misma decisión, aunque difícilmente sobre terreno religioso. Aún más, varios de los papas, tales como Gregorio I en el año 590 al 604, hicieron alianzas con jefes tribales cercanos y consiguieron una medida de libertad política. La historia de la alianza del papado con el reino franco se irá con más detalle después. Debe notarse aquí, sin embargo, que la alianza papal en el siglo VIII, con el poder militar más fuerte de Europa,
contribuyó grandemente a la expansión y desarrollo de la autoridad de la Iglesia romana. Primero, se le hizo frente a la crisis inmediata cuando los reyes francos derrotaron a los lombardos que estaban amenazando a Roma. Segundo, los jefes francos dieron al papado un gran dominio territorial en los contornos de Roma, marcando el principio de lo que es conocido como los estados papales durante la historia medieval. Además, en el año 751, el Papa coronó a Pepino, el jefe militar más fuerte de los francos, para ser rey en vez de uno de la línea heredera. Lo que Pepino había pedido simplemente era el apoyo moral del papado para prevenir la revolución en el reino franco durante el cambio de la casa gobernante, pero el prestigio de un papa que podía dispersar o cuando menos asegurar reinos fue exaltado grandemente. Cuando el papa coronó a Carlos Magno como santo emperador romano en el año 800, hubo el sentimiento de que el oficio papal tenía la autoridad para hacer o deshacer emperadores. Hablando de Carlos Magno, el más grande de los gobernadores francos fue Carlos el Grande en el año 771 y 814. Como líder político y militar no tuvo paralelo en la Edad Media. Él duplicó la extensión geográfica de su imperio, y aún más que eso, el imperio fue consolidado y bien administrado durante su reinado. Su contribución a la expansión de la Iglesia romana fue más grande que la de cualquiera de los papas. Al llevar adelante sus conquistas militares seculares, Carlomagno llevaba el cristianismo romano con él. Para el año 777 ya había destruido completamente el reino de los lombardos en el norte de Italia, reemplazando a los pobladores que reconocían la autoridad del Papa. Él ordenó enérgicamente a los sajones de la Alemania noroccidental, aceptar el cristianismo. Cuando él vencía a países ya cristianos nominalmente, les ordenaba entrar en la órbita del Papa romano, como en el caso de la guerra contra Bavaria. Una de las contribuciones importantes de Carlomagno fue en el terreno de la educación y la literatura. Él buscó por todas partes de Europa para conseguir eruditos que fundaran escuelas y produjeran literatura. Los sacerdotes fueron animados a ampliar sus conocimientos, en algunos casos a empezarlo. De la mano de Carlomagno, la Iglesia romana recibió muchos donativos y gran prestigio. Es claro que Carlomagno consideraba su relación con la Iglesia de manera muy semejante a como Constantino lo había hecho. Ahora, en asuntos de controversia teológica, él se sentía en libertad de convocar sínodos y emitir decretos autoritativos. En el sínodo de Frankfurt, en 794, Carlomagno tomó una posición opuesta a la del Concilio General, la de Nicea en el año 787, y también a la del Papa, prohibiendo reverencia y adoración a las imágenes. En suma, sin embargo, el apoyo secular de Carlomagno probablemente hizo más por impulsar la causa papal que cualquier otro factor en este periodo. Dos importantes falsificaciones fueron usadas efectivamente por los papas romanos durante este periodo. La primera era conocida como la donación de Constantino. Este documento espurio declaraba que cuando el emperador Constantino había cambiado su capital a Constantinopla en el año 330, le había dado al obispo de Roma soberanía sobre todo el mundo occidental y le había ordenado a todo el clero cristiano de ser obediente al obispo romano. La falsificación era tosca porque tenía consideraciones históricas y literarias del siglo VIII. Probablemente fue producida alrededor del año 754 en un esfuerzo por inducir a Pepino el Breve y a sus sucesores a reconocer las pretensiones seculares del papado en Occidente. Fue una falsificación que tuvo éxito, porque no solo hizo que Pepino le diera al papado la tierra de Italia conquistada a los lombardos, sino también hizo que sus sucesores reconocieran la donación como genuina y basaran su conducta sobre ella. La falsificación no fue descubierta hasta el siglo XV, después que el documento había servido ya bastante para su propósito. El otro documento incluido en la misma falsificación era conocido como los decretos pseudo-isidorianos. Isidoro de Sevilla había coleccionado en el siglo VII leyes y decretos genuinos y los había publicado como guía para acción futura. La falsificación de algunos decretos adicionales tuvo lugar un siglo después. Su propósito era elevar el oficio del Papa contra las pretensiones de los arzobispos y metropolitanos, citando los documentos primitivos en favor del Papa. Fue usado oficialmente por los papas después de la mitad del siglo IX. Para el tiempo en que se probó que era una falsificación en el siglo XVIII, este fraude piadoso también había sido capaz para establecer el poder del Papa sobre la Iglesia. El feudalismo.
El hijo y 3 nietos de Carlomagno continuaron su reinado, pero la decadencia ya había empezado a socavarlo. El gobierno de la línea carolingia, la línea de Carlos, se rompió en los últimos años del siglo IX. Con la declinación de un fuerte gobierno central se desarrolló el movimiento conocido como feudalismo, un proceso sencillo y natural. Cuando no hubo un rey central, los caciques locales fuertes se organizaron a sí mismos y a los que ellos podían gobernar en pequeños ejércitos y reinos. El tamaño del reino dependía de la fuerza del caudillo. Algunas veces consistía simplemente en una ciudad, algunas veces incluía grandes áreas. Cada reino se convirtió en una completa monarquía. El soberano gobernador requería que todos los del área de su reino le juraran fidelidad personal a él. La clase más baja en este sistema era la de los siervos. Estos hombres y mujeres eran los esclavos laborantes y eran tratados como enseres pertenecientes a la tierra. Arriba de ellos, en dignidad, estaban los libertos, que no eran esclavos, pero que no tenían privilegios y tenían muy poca libertad. Los nobles eran propietarios de la tierra por el favor del soberano y administraban a veces pequeños sectores y algunas veces grandes áreas. Eran ellos los que ejercían completa supervisión sobre los libertos y sobre los siervos bajo ellos. Los nobles más importantes servían como una especie de consejo consultivo del soberano y ayudaban en funciones comunales, tales como la administración de justicia y empresas de la comunidad. Cuando amenazaba el enemigo, todos estos vasallos tomaban las armas para proteger los derechos del soberano. A primera vista puede parecer que el feudalismo dañaría grandemente los intereses del sistema católico romano. Algunos de los reyesuelos podían ser hostiles a las pretensiones del Papa. De hecho, el resultado inmediato del feudalismo fue la declinación, autoridad y prestigio del oficio papal. Los obispos eran nobles en muchos de estos pequeños reinos y estaban obligados a jurar lealtad al soberano secular. La obra religiosa se descuidaba por la presión de los deberes seculares. Sin embargo, cuando se mide en términos de siglos, el sistema papal no fue dañado permanentemente por el feudalismo. Los obispos algunas veces llegaban a ser soberanos en pequeños reinos, o como vasallos, algunas veces recibían grandes extensiones de tierra del soberano. Subsecuentemente, muchas de estas tierras cayeron en manos de la Iglesia Católica. Además, una reacción popular contra la autoridad secular resultó en una celosa devoción a las cosas espirituales por parte de los obispos. Aún más, el trato benévolo conseguido a los vasallos por los obispos que estaban en lugares de autoridad, contrastando considerablemente con el trato concedido por los soberanos seculares, en muchos casos resultaba en un sentimiento de afecto y lealtad entre las clases más bajas hacia los líderes religiosos. Todos estos factores del feudalismo obraron para beneficio del sistema romano, aunque el prestigio y la autoridad del Papa estaban en decadencia. Ahora, la parte de desarrollos internos, donde habla sobre la adoración, sobre controversias doctrinales, y lo pueden leer aparte. Ahora, aquí hay una parte sobre el Concilio de Calcedonia, del año 451, que había definido la naturaleza de Cristo como doble, completamente divina y completamente humana. La decisión del concilio no convenció a muchos del Oriente. Los oponentes de esta decisión tomaron el nombre de monofisistas, es decir, de una sola naturaleza. Prácticamente todo Egipto y Abisinia, parte de Siria y la mayor parte de Armenia adoptaron el monofisismo y lo han retenido hasta el presente. En un esfuerzo por apaciguar esta gran sección del mundo oriental, el emperador Zenón, en el año 474 al 491 de Constantinopla, emitió un decreto que prácticamente anulaba la definición de Calcedonia, pero el único resultado fue indisponer al occidente. En otro esfuerzo por aplacar a los monofisistas, el emperador Justiniano, en el año 527 al 565, emitió una serie de edictos, precisamente en el año 544, que también comprometía la definición de Calcedonia en favor de la interpretación alejandrina, diciendo que la naturaleza humana de Cristo estaba subordinada a la divina. El Papa Virgilio, en el año 538 al 555, que debía su oficio a la influencia imperial, al principio rehusaba aceptar la decisión de Justiniano, pero la presión imperial en el año 548 lo indujo a consentir. 2 años después cambió de opinión y se negó a asistir a un concilio para discutir el asunto. Al fin del concilio,
del año 553, el Papa Virgilio fue excomulgado y los edictos de Justiniano recibieron autorización del concilio. Entonces el Papa se excusó y aceptó la decisión del concilio y la excomunión fue quitada. Todavía se hizo otro intento de conciliar a los monofisistas. Mediante la influencia del patriarca Sergio de Constantinopla, el emperador Heráclito propuso una interpretación doctrinal que en el año 633 produjo reacción favorable de los monofisistas. Esta interpretación desvió la discusión de la naturaleza de la voluntad o energía, declarando que Cristo tenía una energía o voluntad divina humana. El Papa Honorio, que fue papa entre el año 625 al 638, fue consultado y contestó que Cristo tenía una voluntad, pero que la expresión energía no debía usarse porque no era escritural. Los siguientes papas adoptaron el otro lado de la cuestión. Uno de ellos, el Papa Martín, que estuvo entre el 649 al 655, desafió la orden del emperador Constancio, que fue emperador entre el año 642 al 668, de no discutir el asunto y reunió al Sínodo Romano en el año 649, que entre otras cosas condenó la orden del emperador. El emperador rápidamente capturó al Papa y lo envió a morir al exilio. Sin embargo, los monofisistas, mientras tanto, habían sido subyugados por la invasión maometana, así que para complacer a Roma y restaurar la unidad, el emperador Constantino, del año 668 al 685, convocó el Sexto Concilio Universal en Constantinopla, que se dio en el año 680 al 681, que declaró que Cristo tenía dos voluntades. Es muy interesante que este concilio condena al llamado infalible Papa Honorio por hereje. Probablemente lo más amargo de las controversias doctrinales empezó en el siglo VIII y es conocido como la controversia iconoclasta, es decir, destructora de imágenes. El uso de imágenes en la adoración se había vuelto muy popular tanto en el cristianismo oriental como en el occidental desde el tiempo de Constantino, que había muerto en el año 337. Los cristianos primitivos habían rehusado tener ídolos o imágenes en la casa o en el templo, y por esta razón eran llamados ateos por los paganos del siglo II. Sin embargo, la influencia del paganismo produjo el amplio uso de las imágenes, ostensiblemente al principio con el único propósito de enseñar mediante los cuadros y las estatuas. Esas imágenes pronto empezaron a ser vistas como poseedoras de cualidades divinas. Eran veneradas, besadas y en algunos casos adoradas por los entusiastas devotos. Los maometanos objetaron vigorosamente esta idolatría y en parte como un movimiento político para apaciguar al califa maometano, el emperador León en el año 717 al 741 emitió un decreto en el año 730 contra el uso de imágenes. Pese a la fanática oposición de los monjes, las imágenes fueron quitadas de las iglesias orientales. Cuando el emperador ordenó a las iglesias de Occidente que quitaran las imágenes, encontró más oposición. Él argumentó al Papa que la adoración de imágenes está prohibida tanto por el Antiguo como por el Nuevo Testamento y por los padres primitivos, y que es pagana en su arte y herética en sus doctrinas. En respuesta, el Papa Gregorio II, del año 715 al 731, dijo que Dios había mandado que se hicieran querubines y serafines, que son imágenes, dice él, que las imágenes preservan para el futuro los retratos de Cristo y de los santos, que el mandamiento contra las imágenes era necesario para prevenir a los israelitas de la idolatría pagana, pero que este peligro ya no existía y que la adoración y postración ante las imágenes no constituye culto, sino sencillamente veneración. La controversia continuó por más de un siglo. Por medio de maniobras políticas de la regente Irene, el Séptimo Concilio Universal de Nicea en el año 787 sostuvo el derecho de culto a las imágenes. Carlomagno, emperador en Occidente, se opuso de plano al decreto de este concilio y a la oposición de los papas, insistiendo en que las imágenes eran para ornamento, no para culto. Durante la controversia, el Papa Gregorio III, del año 731 al 741, pronunció la sentencia de excomunión contra cualquiera que quitare, destruyera o dañara las imágenes de María, de Cristo y de los santos,
Esta actitud fue continuada por los papas a pesar de la oposición de Carlos Magno. El emperador León el Armenio, en el año 813 al 820, anuló los decretos del segundo concilio de Nicea del año 787 tan pronto como asumió su oficio. Pero el culto de las imágenes obtuvo la victoria al final cuando la regente Teodora, del año 842 al 867, ordenó que las imágenes fueran restauradas y los iconoclastas fueran perseguidos. En el oriente se puso una imitación a las imágenes, permitiendo solamente pinturas y mosaicos en los templos. Las estatuas que se proyectaran más allá del plano de la superficie fueron prohibidas. No se hizo limitación de esta clase en el occidente. Las imágenes fueron todavía más veneradas y ampliamente usadas como resultado de la controversia. Y esta actitud se mantiene hoy en las iglesias de Occidente. Las iglesias ortodoxas no usan imágenes como de estatuas, en sus iglesias no tienen estatuas, no tienen figuras, así como en las iglesias católicas, pero sí tienen cuadros. Entonces es diferente en este sentido. Y bueno, aquí hay una serie de mención a los papas poderosos que puede leer usted mismo en su texto, ¿ok? Lo cierto es que había anarquía y confusión. Los últimos siglos de este periodo presentan una prueba crucial para el papado. Y los sucesos de esta época se discutirán con más detalle en la clase 9. Pero Europa fue una anarquía después del año 880. Los disturbios en Italia convirtieron el oficio papal en un premio político mezquino. Entre el año 896 y 904 hubo 10 papas y la mayoría de ellos acabaron asesinados o traicionados. El periodo del 904 al 962 es conocido como la pornocracia, con el significado de lujuria e inmoralidad, porque el oficio papal era controlado por hombres y mujeres perversos y sin escrúpulos. Y es así, había papisas, mujeres que ocultaron su género para hacerse papas y lo lograron. Del año 962 a cerca del 1050 los papas fueron nombrados y gobernados por los emperadores germanos del imperio restablecido. El papado había alcanzado su punto más bajo en prestigio y autoridad, pero un nuevo día estaba ya comenzando, sin embargo. O sea, todo esto ya iría a pasar. Mediante una eficaz reforma interna, la aparición de gobiernos centrales disciplinados y la capacidad de usar armas eclesiásticas, el papado pronto alcanzó nuevas alturas de poder, tanto en los ámbitos eclesiásticos como en los seculares. Entre el año 451, ya para terminar, y 1050, son 600 años, la Iglesia Católica Romana y el papado que le dirigía hicieron notables avances. Las invasiones bárbaras eran bendiciones disfrazadas. El monasticismo proveyó soldados militantes y preparados. Las misiones extendieron las influencias católicas romanas aún más allá de los amplios límites del nuevo Santo Imperio Romano bajo Carlomagno. Las controversias doctrinales generalmente obraron para beneficio del papado, aunque Honorio fue condenado como hereje y Virgilio fue humillado por los concilios orientales. La alianza de Roma con los francos durante los siglos VIII y IX les trajo tierras, prestigio y autoridad. El derrumbe de este gobierno central trajo pérdida y humillación al papado. La iglesia se había vuelto tan dependiente de la fuerza militar y política del Estado que no podía sostenerse sin ella. La lucha del papado por dominar las autoridades tanto eclesiásticas como seculares ha sido descrita en este capítulo en términos del crecimiento papal. Había otro aspecto que también debe notarse. Los dos capítulos siguientes tratarán de la oposición de los rivales eclesiásticos y de los poderes seculares. La sobreposición en la historia se justificará por el diferente punto de vista que se presentará en estos dos capítulos. Bueno, y eso lo veremos luego, pero durante este tiempo, lo que es la Edad Media,
vemos cómo el catolicismo, que era lo que se reconocía en general como cristianismo, ganó poder, ganó fuerza y se estableció ya en toda Europa. Ya estamos hablando de todo lo que es el corazón de Europa, el norte, Inglaterra. Entonces ganó una posición fuerte ahora, dominando a los papas. Sin embargo, las inmoralidades hicieron de este dominio algo muy frágil, que sin embargo utilizaba y se fortalecía a través del dominio militar y el dominio político y la influencia, pues que ya venía acumulando desde hace tiempo. Entonces, claro, después veremos cómo evoluciona esto en otros aspectos. Lo que sí es importante decir es que el cristianismo verdadero, el cristianismo bíblico, sí estaba, aun cuando no lo estamos mencionando acá, porque cuando hablamos de historia del cristianismo lo veo de una manera global acerca de lo que todo el mundo ve y lo que la historia cuenta, pero había iglesias cristianas fieles en la fe, amantes del Señor, que predicaban salvación, que estaban haciendo lo correcto, que estaban predicando, que estaban apegadas a las escrituras, que estas fueron perseguidas, sí, que muchas de estas personas, de estos vasallos, e inclusive nobles, eran también creyentes, algunos abiertamente, otros de manera secreta, pero que sí había en Europa, y hablamos de Europa más que todo porque era donde se está desarrollando el cristianismo, sí había iglesias cristianas para este tiempo. Repito, perseguidas, y la historia de ellas no se cuenta mucho, sí se cuenta, aunque no la hemos abordado por lo menos en este capítulo. Bueno, entonces aquí dejamos esta lección. Espero que haya sido de bendición para todos y seguimos en la próxima clase. Que el Señor la bendiga.